sus lugares, hermanos, y en este capítulo de Marcos, capítulos atrás, ya nos estaba hablando de todas las obras milagrosas que nuestro Señor Jesucristo hizo en el tiempo que Él estuvo en esta tierra, sanando enfermos, dándole vista a los ciegos, restaurando a los cojos, a los mancos, resucitando muertos, Cristo obrando. Y entonces llega ya unos días antes de dar su vida, que fue un día, el primer día de la semana, domingo, que estaba entrando a Jerusalén, pero ya le había dicho a sus discípulos: prepárense porque el tiempo está cerca, es necesario que yo tenga que irme. Y parte de esas enseñanzas le dice a sus discípulos: les conviene que yo me vaya, porque me voy a ir, pero les voy a mandar al Consolador. El Consolador, el Espíritu Santo, que está ahora en nuestras vidas, animándonos, dándonos fuerzas, guiándonos en medio de esta vida que es dura, que es difícil, de mucha necesidad, de mucha enfermedad, de mucha dolencia. Pero en Cristo podemos seguir adelante. No nos desanimemos. Y hoy que estamos recordando la entrada triunfal de Jesús, eso me anima a poder compartir con ustedes unos anuncios que tengo, que han sido espontáneos mientras estábamos en la alabanza, mientras estábamos orando. Dios puso en mi corazón: el servicio del día miércoles lo vamos a suspender para pasarlo al día jueves, y vamos a tomar la Santa Cena como nuestro Señor Jesucristo la hizo el día jueves. Entonces están todos invitados a las 7 de la noche el día jueves. Vamos a abarcar un poquito de historia, porque vamos a tratar de hacerlo lo más parecido a como Jesucristo tomó la Santa Cena con sus discípulos. Entonces va a ser bien interesante, porque hay historia. Hay personas estudiosos, pastores que se preparan, que han ido a Israel, que han abarcado la costumbre para poder entender un poco más y poder hacerlo de una manera más semejante como Jesús tomó la Santa Cena, la última cena, con sus discípulos. Entonces lo vamos a hacer el día jueves a las 7 de la tarde. De entrada va a haber panes sin levadura, no los bimbos que luego nos echamos. Vamos a preparar panes especiales para este momento que va a ser especial, que nos recuerda todo lo que nuestro Señor Jesucristo sufrió por nosotros. El día viernes a las 6:30 de la tarde vamos a tener la película de Jesucristo, la crucifixión de Jesús, ¿sale? Para que podamos entender un poco cómo fue lo que vivió nuestro Señor Jesucristo. Y se los digo, los que hemos visto la película, no se compara. Es una película fuerte, ¿eh? Es una película donde trataron de asemejar el sufrimiento de Jesús, pero no se compara a lo que Jesucristo sufrió. Pero nos sirve como recordatorio para ver qué tan grande precio pagó nuestro Señor Jesús por nuestras vidas. Y el día domingo vamos también a celebrar la resurrección. Vamos a tener también una Santa Cena, pero después vamos a tener un pequeño convivio para celebrar que Jesucristo resucitó, que Jesucristo está vivo, que Jesucristo está en nosotros por medio de su Santo Espíritu. Entonces están todos invitados a estas actividades que vamos a tener. Día jueves vamos a estar celebrando la Santa Cena al estilo de sus discípulos, siguiendo las tradiciones que se seguían en aquel tiempo. Viernes a las 6:30 están invitados a ver la película de la crucifixión de Jesucristo. Sábado no hay divertisábado para los niños, se descansa. Y día domingo a las 11 a celebrar la resurrección de Jesucristo. Vamos a tener un pequeño convivio para poder estar en armonía. También va a haber Santa Cena. Entonces este tiempo de recordatorio de lo que pasó Jesucristo nos debe de animar, nos debe de motivar a que tomemos fuerza y sigamos adelante, confiando en aquel que venció a la muerte. Y la entrada triunfal, vamos a verlo en Hebreos, era un simbolismo de la entrada triunfal de Jesucristo. ¿En dónde? En nuestra vida. Jesús entrando triunfante, glorioso, poderoso en nuestras vidas. Entonces debemos de estar bien agradecidos con Dios, debemos de estar bien agradecidos con lo que Jesús hizo en nuestras vidas. Vamos al libro de Hebreos, capítulo 4,
y vamos a en esta hermosa mañana continuar con este nuevo capítulo de Hebreos, capítulo 4, versículo del 1 al 13, y vamos a ver la semejanza que tiene que ver Jesús entrando triunfal a Jerusalén con Jesús ahora en nuestras vidas. Vamos a ver la semejanza y tomemos ánimo, sigamos gozosos, adelantes, perseverando en la fe, confiando en Jesús, tomando ánimo, tomando fuerza, porque no es fácil, hermanos, no es fácil. Si por mis propias fuerzas o por mis propios méritos yo pudiera seguir adelante, no se puede, no se puede. Es Jesús en nuestras vidas el que nos ayuda a seguir adelante. Entonces, esa es una palabra de ánimo, de recordatorio. Sigamos poniendo nuestra confianza en nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver el capítulo 1. Te voy a invitar a que nos pongamos de pie y vamos a darle lectura versículo 1 y 2 de este capítulo 4 de Hebreos. Dice así el versículo 1, dice la palabra del Señor: temamos pues no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberla alcanzado, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en lo que la oyeron. Era en tomar su lugar. Entonces, ahora seguimos con este tema y en el versículo 1 nos dice: temamos pues no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo. Hemos visto que Jesucristo es nuestro reposo. Jesucristo es nuestro descanso. Nuestro descanso en el aspecto espiritual, porque hemos entendido a lo largo del libro de Romanos que estamos enemistados con Dios por causa de la desobediencia que hubo en el principio, en el origen de la creación. Por causa de Adán y de Eva, el mundo se corrompió y la humanidad somos tú y yo. Así como el pecado entró en un hombre, entró la muerte. Tú y yo hemos nacido y estamos en un cuerpo de pecado. Por ende, Romanos nos dice que estamos enemistados con Dios, que éramos enemigos de Dios. Pero ahora Cristo vino para reconciliarnos con el Padre. Entonces, en el lado espiritual, Jesucristo es nuestro reposo, porque ahora por medio de Cristo hemos sido reconciliados con Dios. Ya no tenemos más pleito, ya no tenemos más problemas, ya no tenemos más conflictos con nuestro Creador. Somos sus criaturas, pero ahora en Cristo hemos sido pasados de llamar creación o criaturas a ser llamados hijos de Dios. Gracias a Jesús. En el ámbito físico tenemos reposo en Jesús, porque aunque nuestras vidas están agobiadas, problemas, esa paz, esa alegría, ese gozo viene de parte de Cristo, para poder afrontar los problemas que hay en nuestras vidas. Porque si yo te digo, el que no tenga problemas, que hoy sonría. Ya ni hasta los niños sonríen, porque ya los niños ya tienen problemas. Pero ahora, si yo te digo, todos los que tenemos problemas y estamos en Cristo y seguimos adelante, sonriamos. Y yo creo que podemos sacar una sonrisa genuina, porque esa energía, esa fuerza en medio de nuestros problemas, es Cristo el que nos ayuda a seguir adelante. Es la palabra la que nos consuela, la que nos da ánimo de poder seguir adelante. Hoy en nuestro estudio con los que están tomando el discipulado para poder servir en las diferentes áreas, nos sinceramos. Cada uno de nosotros estamos pasando por problemas, pero sabemos que es Cristo, que es su palabra el que nos va a ayudar a seguir adelante. Hoy en esta mañana tuvimos una reflexión acerca del Sermón del Monte en el capítulo 7, donde Jesús dice: y todo aquel que oye estas palabras y las hace, la compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y vinieron los ríos y sopló el viento, y esta casa no se cayó porque estaba sobre la roca.
¿Quién es nuestra roca? Cristo. ¿Quién es el viento? ¿Quién es el río? Los problemas, las necesidades, las enfermedades, el desánimo. Pero si estamos en Cristo, vamos a permanecer firmes, porque es Cristo el que nos va a mantener firmes. Por eso Jesús es nuestro descanso, Jesús es nuestro reposo, porque el día sábado solamente era un simbolismo de lo que es Jesucristo en nuestras vidas. Jesús nuestro descanso, Jesús el reposo que necesitamos para estar reconciliados con Dios, para poder seguir adelante en medio de estas necesidades que podemos tener físicamente. Solamente en Jesús. Y se nos hace un recordatorio y nos dice: temamos. Esta palabra de temer no va dirigida al sentido de miedo, sino va dirigido al sentido de apreciar, de que reflexionemos acerca de nuestra salvación, acerca de que en nosotros está esa promesa del reposo en nuestras vidas. Nos dice: temamos, pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Esa promesa sigue presente hoy en nuestras vidas y está hablando de apreciar la salvación, porque el reposo es simbolismo, es sinónimo de salvación. ¿De salvación en quién? En Cristo. Ese reposo, esa reconciliación, esa unión una vez más con Dios solamente se logra a través de Cristo. No hay otro mediador. Jesucristo dijo en el Evangelio de Juan: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede llegar al Padre si no es por medio de Cristo. Por eso es una reflexión de que valoremos, apreciemos, reflexionemos si somos salvos. Por eso nos dice: el parezca no haberlo alcanzado. No está hablando de creyentes que perdieron la salvación. Está hablando de personas que creyeron ser salvas, pero no eran salvas. ¿Cómo tú y yo somos salvos? ¿Cómo tú y yo podemos ser reconciliados con Dios? ¿Te acuerdas cuando estudiamos Romanos? Vamos a Romanos capítulo 10, versículo 9. Y reflexionemos cada uno de nosotros si hemos hecho esto. Porque la realidad es que si no hemos hecho esto para ser salvos, no somos salvos, aunque creamos que somos salvos. Porque si a lo mejor en mi mente yo digo: yo creo que Jesús vino a esta tierra, yo creo en Dios, vengo a la iglesia, pero eso no me hace salvo. En Romanos capítulo 10, versículo 9, tenemos el parámetro para evaluarnos si somos salvos. Vamos a ponernos de pie y vamos a darle lectura, porque es un versículo bien importante. Romanos capítulo 10, versículo 9, dice la palabra del Señor: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Puedes tomar tu lugar. ¿Quiénes son salvos? No los que vienen a la iglesia, no los que a lo mejor hacen buenas obras, no a lo mejor los que le dan ropa al necesitado o comida al hambriento. Los que son salvos, conforme a lo que nos dice la palabra de Dios, son los que, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Yo espero, queridos hermanos, que en nosotros haya habido estas dos acciones para ser salvos: confesar con nuestra boca que Jesús es nuestro Señor. Y acuérdate que en el idioma que fue escrito este versículo, en el griego, el Señor solamente se refería a su Dios y al emperador romano. Son palabras especiales. Jesús es nuestro Señor. ¿Qué involucra que Jesús sea mi Señor?
que yo dependo completamente de Jesús, que ya no importa mi voluntad, no importa lo que yo quiero hacer, importa la voluntad de Jesús en mi vida. Por eso Jesús es nuestro Señor. ¿Cuántos de nosotros podemos decir Jesús es nuestro Señor? Jesús es nuestro Señor. Lo que yo quiero ya no importa. Yo ahorita a lo mejor en la carne quiero estar en la playa con unos mariscos, con este calorcito. Pero qué mejor que estar aquí unánimes y en armonía unos a otros, porque estamos haciendo la voluntad de Jesús en nuestras vidas. Jesús dijo que nos amáramos unos a otros. Jesús es mi Señor. ¿Cuántos de nosotros hemos creído en nuestro corazón que Dios lo levantó de entre los muertos? Jesús dio su vida por nosotros, pero al tercer día resucitó. Y nuestra fe y nuestra esperanza es viva, viva y eficaz, porque aunque ninguno de nosotros, ni el Chabelo que vivió más de 200 años, Chabelos, pudo ver a Jesús resucitado, pero tú y yo creemos que Jesús resucitó y que Jesús está ahora a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Entonces somos salvos. Y aquí en este versículo de Hebreos, volvemos a Hebreos, no está hablando de aquellos que cumplieron con estas dos condicionantes para ser salvos. Está hablando a aquellos que pensaban ser salvos solamente por venir a la iglesia, o aquellos que se reunían nada más para escuchar de las enseñanzas de Jesucristo. Por eso el autor de este libro nos dice que tenemos que reflexionar, usa la palabra temer, temamos, evaluémonos, reflexionemos, apreciemos, hagamos una autoevaluación de nuestras vidas. Si realmente Jesús es mi Señor, si realmente he creído que Dios le levantó de entre los muertos. Por eso en esta frase que dice, el parezca no haberlo alcanzado, son aquellos que creyeron ser salvos, pero no lo eran, porque no confesaron con sus labios a Jesús como su Señor, ni creyeron en su corazón que Dios le levantó de entre los muertos. Por eso, primera de Juan capítulo 2, versículo 19, se nos dice esto, mis queridos hermanos. Primera de Juan capítulo 2, versículo 19. Voy a leer desde el versículo 18, el apóstol Juan hablando: hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros personas que decían ser creyentes, que estaban en la iglesia. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. No era que estos que salieron es que eran salvos y después dejaron de ser salvos. No, es que desde un principio no eran salvos. Estaban en la iglesia, pero no eran del cuerpo de Cristo. Y mi reflexión una vez más para cada uno de nosotros es: reflexionemos. ¿Somos de Cristo? Yo quisiera que los que estamos aquí seamos de Cristo, pero la salvación no es colectiva, la salvación es personal. La reflexión tiene que ser individual. Cada uno de nosotros reflexionar si Jesús es nuestro Señor, si hemos creído en nuestro corazón que Dios le ha levantado de entre los muertos. Y luego tenemos en Mateo capítulo 13 del versículo 1 al 9 la parábola del sembrador. El pastor Jorge el año pasado nos hablaba un domingo acerca de la parábola del sembrador y estas semillas que cayeron en diferentes terrenos, en diferentes tierras. Aquí nos está describiendo de cómo el mensaje del evangelio llega a las personas, pero las personas por su circunstancia conocen la palabra, pero no llegan a ser salvas. ¿Sale? No nos está hablando de 4 tipos de creyentes, nos está hablando de 4 tipos de personas. Unas semillas cayeron en el camino,
Otras semillas cayeron en los pedregales, otras semillas cayeron entre los espinos. Y estos tres no llegaron a crecer porque vinieron los problemas, porque vino el enemigo y arrebató la palabra, porque los espinos ahogaban la planta y no llegaron a ser salvos. Pero luego se nos habla de la semilla que cayó en buena tierra. Esa semilla que cayó en buena tierra dio fruto al 30, al 70 y al 100 por uno. Entonces, es duro decirlo, pero también es para que tú y yo seamos conscientes de eso. En las iglesias va a haber muchas personas que a lo mejor van a venir, pero no por eso significa que son creyentes. Y tú y yo tenemos que animarlas a que conozcan, a que crean en Jesús para que realmente sean salvas. Y cuando realmente son salvas, por ende, porque ahora Jesucristo está en sus vidas por medio del Espíritu Santo, van a dar frutos. ¿Sale? El resultado de llevar una vida en Cristo, el resultado de llevar una vida salvada, el resultado de ser salvos por Cristo es los frutos que se van a dar. Por eso nos dice con respecto a Mateo capítulo 13, esta semilla que cayó en buena tierra dio fruto. Fíjate, dice que dio al 30, al 70 y al 100 por uno. Es decir, una semilla, un fruto, una planta dio al 30%, pero otra dio más y otra dio todavía más. Pero de que dieron fruto, porque el que hace dar fruto en nuestras vidas es ¿quién? Jesús. Por eso Jesús dijo: apartados de mí, nada podéis hacer. Si yo estoy en ustedes, ustedes van a llevar frutos. Entonces, este es un recordatorio. Ahora volvemos a Hebreos, que hay que reflexionar si realmente somos salvos, porque la salvación está presente en nuestras vidas. ¿Y cuándo es la salvación? ¿Para cuándo es la salvación? Para ahora, no para mañana. Es ahora que tenemos vida, porque el día de mañana no sabemos qué va a pasar con nuestras vidas. Hoy en día, esta semana, yo quedé un poquito impactado y reflexionando acerca de todo lo que aconteció, porque especialmente la semana que terminó el día de ayer, toda la semana pasada, muchos accidentes en moto, muchas muertes en moto. Aquella persona que venía bajando en moto del Cerro del Fortín, en un par de segundos perdió su vida. Eso me recuerda qué tan frágiles somos tú y yo. No sabemos qué nos va a pasar el día de mañana. Por eso la salvación es para hoy, para el presente, ahora que tenemos vida. Volvemos a Hebreos, después de ver estos ejemplos y que hay que reflexionar acerca de nuestra salvación, si somos salvos. Y si hay alguno de nosotros que a lo mejor duda de si realmente ha sido salvo, puede acercarse a mí después del servicio, podemos platicar y puede aceptar a Jesús como su Señor y Salvador para que realmente sea salvo, para que los frutos empiecen a darse en su vida. Versículo 2 de Hebreos capítulo 4: porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Hebreos capítulo 4 versículo 2: la fe es parte esencial de nuestra salvación, nuestra confianza, nuestros pensamientos claros en que Jesús es verdadero, en que Jesús es real. Por eso nos dice en Hebreos más adelante, el capítulo 11, te voy a invitar a que vayas conmigo y que nos pongamos de pie. Hebreos 11, capítulo 6. Porque la fe juega un papel importante en nuestra salvación. Porque la fe juega un papel importante en el transcurso de esta vida.
Porque en medio de los problemas y en medio de las necesidades, nuestra fe y nuestra confianza en Jesucristo es la que nos ayudan a seguir adelante. Hebreos capítulo 11, versículo 6 dice la palabra del Señor: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Puedes tomar tu lugar. El enemigo va a tratar de desanimarte. El enemigo va a tratar de que tu fe se apague, se debilite. Por eso es que tenemos problemas, por eso es que tenemos necesidades, por eso es que tenemos enfermedades, porque nuestra fe está poniéndose a prueba. Pedro nos dice que tenemos que ser moldeados y pasados por fuego, como el oro es pasado. El fuego significa las pruebas, el oro somos tú y yo. El oro es pasado por fuego por dos razones. La primera razón es para purificarlo de otros materiales. Cuando tú y yo pasamos por problemas, por necesidades, Dios está obrando en nuestras vidas. Dios nos está quitando aquellas cosas que no son agradables. Dios nos está forjando a su carácter. Por eso muchas veces cuando pasamos por problemas, a lo mejor estamos malhumorados, a lo mejor estamos enojados, a lo mejor estamos tristes, pero Dios está obrando. Dios nos está quitando todo enojo, todo mal carácter, nos está dando paciencia, nos está dando amor, nos está dando templanza, ese fruto del Espíritu Santo reflejándose en nuestras vidas. La segunda razón por la cual el oro es pasado por fuego después de purificarse es para ser moldeado, para ser hecho un anillo, una argolla, algún pendiente, algún collar. Cuando tú y yo estamos pasando por pruebas, Dios nos está moldeando a su imagen, a su carácter. ¿Pero es fácil? No es fácil. Ha de doler. Para moldear el metal se dan marros, no martillos, porque el martillo es más pequeño, se usa el marro que es más duro, para darle forma. Y si el metal estuviera vivo, pues se pudiera haber quejado de tantos golpes. Pero es ahí donde entra nuestra fe, porque entendemos que por medio de estos problemas, por medio de estas necesidades, Dios está obrando en nuestras vidas. Dios nos está haciendo más como Cristo y menos como nosotros. Por eso la fe juega un papel importante en nuestras vidas. Por eso Hebreos nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. No perdamos la fe. No nos debilitemos en la fe. Acuérdate, Jesús dijo: si tuviéramos fe como una semilla de mostaza, porque de entre todas las hortalizas, la semilla de mostaza es la más pequeña, pero cuando crece es la más grande. Por eso es que si tenemos fe, un poquito de fe, Dios va a hacer grandes cosas en nuestras vidas. Tengamos fe, sigamos animados, puestos nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Entonces vamos adelante, hermanos, animados, gozosos. Dice el versículo 3 y 5 de Hebreos capítulo 4: pero los que hemos creído entramos en el reposo, de la manera que dijo: por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día: y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día, y otra vez aquí no entrarán en mi reposo. Se nos está haciendo un recordatorio acerca del reposo del cual buscaba el pueblo de Israel. Y aquí se está haciendo la referencia a la tierra de Canaán como la tierra prometida. Pero ese no era el reposo del pueblo de Israel. El reposo del pueblo de Israel era esperar a Jesucristo, esperar al Mesías para que Él les trajera reposo, les trajera descanso. Por eso ahora se nos dice que nosotros hemos entrado al reposo.
porque el reposo no es la tierra de Canaán, porque el reposo no es Jerusalén, el reposo es Jesús en nuestras vidas. Por eso veíamos un par de domingos atrás y el miércoles, Jesús es nuestro reposo. Por eso dentro de los 10 mandamientos que se le dieron al pueblo de Israel en Éxodo 20, que son los mandamientos morales que siguen presentes en nuestras vidas, vemos como cuando Jesucristo dice que la ley y los profetas se resumen en amar a Dios y en amar a tu prójimo, dentro de estos 10 mandamientos encontramos lo que Jesucristo decía. Los primeros 4 mandamientos hacen referencia a amar ¿a quién? A Dios. Y los 6 restantes hacen referencia de amarnos unos a otros. Y parte de esos 10 mandamientos, parte de esos 4 mandamientos es el que no tener dioses ajenos delante de Dios, no hacernos ninguna estatua o algún ídolo, no tomar el nombre del Señor en vano. Y el cuarto es honrar el día de reposo. Pero el día de reposo es Cristo. Tú y yo cumplimos este mandamiento cuando honramos, cuando guardamos las enseñanzas que Jesús nos ha dejado, porque Jesús es nuestro reposo. Entonces tú y yo hemos entrado al reposo que Dios tiene para nosotros, que es nuestro Señor Jesucristo. Por eso nos dice Mateo capítulo 11 versículo 28 al 30. Te voy a invitar a que nos pongamos de pie. Mateo capítulo 11, versículos 28 al 30. ¿Ya lo tenemos? Dice la palabra del Señor: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Puedes tomar tu lugar. Jesús es nuestro reposo. En Él tú y yo descansamos, en Él tú y yo permanecemos. Por eso nos dice del versículo 3 al 5 que ahora tú y yo tenemos reposo en Dios. Así como Dios descansó el séptimo día, tú y yo hemos encontrado ese reposo. ¿En quién? No en la tierra prometida, no en Jerusalén, sino en Cristo, nuestro reposo. ¿Y cuántos podemos decir que sí tenemos descanso en Jesús? Cuando, hermanos, yo esto es algo que les he comentado, pero que es algo bien presente en mi vida. Cuando nosotros tenemos la oportunidad de poder ir a las misiones y poder ver cómo los hermanos en los pueblos distantes de la ciudad, a los pueblos que están a 1 hora y media de la ciudad, 2 horas, los que están todavía más lejos, 6 horas, 7 horas, y ver cómo los hermanos viven al día, que muchas veces no tienen dinero para el día de mañana, pero ellos están enfocados en lo que van a comer el día de hoy. Y a lo mejor nosotros pensamos tener tranquilidad cuando yo digo, bueno, ya tengo dinero para toda esta semana o para toda la otra semana. Pero, y cuando vamos viviendo al día, al menos yo, no sé ustedes, pero me estreso porque digo, ¿y qué va a suceder mañana? Pero cuando veo a los hermanos en los pueblos viviendo al día, me da ánimo, porque ellos están poniendo su confianza diaria en Dios. Muchos de nosotros ponemos nuestra confianza en la quincena, pero cuando en la quincena nos lo cortan porque llegamos tarde o porque a lo mejor no fuimos a trabajar, nos estresamos porque ahora decimos, no, me recortaron para este día, ¿ahora qué voy a hacer? Pero cuando vamos a los pueblos, los hermanos viven al día poniendo su confianza en Dios, porque en Cristo han encontrado el reposo que es verdadero. No el reposo o la tranquilidad que te puede dar el dinero, porque el dinero algún día se acaba. La salud algún día se acaba. La inteligencia, las habilidades son pasajeras. Yo antes era muy flexible,
fuerte como un roble. Ahora ya me duele la espalda, la cintura. Ya cuando voy a las brigadas médicas siempre le digo: Señor, dame fuerza, porque termino la brigada y ya estamos todos adoloridos de la cintura, de la cadera. Todo eso es pasajero, pero nuestra fe y nuestra confianza en Jesús es eterna, es permanente, es perpetua, no se acaba. Por eso se nos dice en este versículo: hemos entrado en ese reposo, un reposo verdadero, un reposo que no se acaba. El día sábado, que era el día de reposo en el Antiguo Testamento, solamente se descansaban 24 horas y después había que chambear, había que seguir haciendo las actividades. En Cristo estamos seguros que vamos a descansar con Él por toda la eternidad. Esa es nuestra esperanza. Por eso tiene que ver también con lo que nos dice Pedro. Tenemos una esperanza en Jesús, una esperanza viva. Y esa esperanza viva nos dice en Pedro que es que tenemos una herencia incontaminada, inmarcesible, inmarchitada, reservada para nosotros. ¿En dónde? En los cielos. Por eso sigamos adelante, no nos aflijamos, no nos agüitemos, no perdamos ánimo, no nos desanimemos por medio de por todas las circunstancias por las cuales estamos pasando. Es algo pasajero. Esta vida es pasajera, pero gracias a Cristo tenemos reposo, y el reposo de Cristo es eterno, es para toda la eternidad. Versículos 6 y 7 de Hebreos capítulo 4: por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en Él, en el reposo, en Cristo, en aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia. Otra vez determina un día, hoy, el presente. La salvación es ahora, el entrar al reposo que es Jesús es ahora, diciendo después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Y esta es una invitación a todos aquellos que a lo mejor no han aceptado a Jesús, a todos aquellos que no han confesado a Jesús como su Señor, aquellos que no han creído en su corazón que Dios le levantó de entre los muertos. Si hay alguien también allá en las cámaras que no ha reconocido a Jesús como su Señor, el tiempo es hoy. El tiempo de la salvación, el tiempo del reposo es hoy, porque el día de mañana pueden pasar muchas cosas a nuestras vidas. La salvación es hoy, en este momento. Por eso tú y yo, que hemos aceptado a Jesús como nuestro Señor, estemos agradecidos por lo que Dios hizo y está haciendo y hará en nuestras vidas. Él sigue fiel en nuestras vidas. Dios muestra su amor y gracia esperando a que más personas sean salvadas, esperando a que más personas entren al reposo, entren a Cristo. Por eso nos dice segunda de Pedro capítulo 3 versículo 9. Le voy a dar lectura a este versículo de Pedro, segunda de Pedro capítulo 3 versículo 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Esa es el amor, la gracia de nuestro Dios. ¿Por qué Jesucristo todavía no viene? ¿Cuántos anhelamos el regreso de Jesús? Amén, nuestras vidas van a cambiar, pero tenemos que ser pacientes, porque Dios espera que más personas vengan a Cristo para que sean salvas. Esa es la gracia y la misericordia de Dios hacia la humanidad. Y eso me hace reflexionar que nosotros que ya somos salvos, no seamos duros con aquellos que todavía no son salvos. Si Dios muestra su amor esperando más tiempo para que vengan, ¿cuánto nosotros debemos de aprender de Dios y ser pacientes y hablarles y recordarles que es necesario que ellos vengan a Cristo para que sus vidas cambien? Muchos de nosotros a veces nos ponemos duros y condenamos y juzgamos a las personas, pero lo que debemos demostrar es amor. Por eso Jesucristo dejó en el Sermón del Monte el amor hacia los enemigos. ¿Qué hay de especial el amar a aquellos que te aman? Mejor
ama a aquellos que te aborrecen, ora por aquellos que te ultrajan, bendice a aquellos que te maldicen, ora por aquellos que te persiguen. Ese es el amor que tú y yo debemos de mostrar con aquellas personas que están pasando por necesidad. El día de hoy que termine el servicio, el día de mañana que te encuentres a alguien que está pasando por problemas, que está pasando por una situación difícil, anímale. Dile: Cristo te ama, en Cristo tú tienes reposo. Anímala para que Él pueda venir a los pies de Cristo, porque Dios muestra su amor y su gracia esperando a que más personas vengan. Tú y yo tenemos que ser instrumentos usados por Dios para poder llevar el mensaje de la salvación a aquellas personas que están perdidas y sin esperanza. Vamos al versículo 8 y 10 de Hebreos capítulo 4, ya estamos por terminar. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, hablando de la tierra de Canaán, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Jesús es nuestro reposo. Por eso hoy domingo, que es se celebra la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, tú y yo celebramos la entrada de Jesús en nuestras vidas. En Jesús tenemos el verdadero reposo. Pero y también es interesante analizar esas personas que cuando vieron a Jesús entrar en Jerusalén y cortaron las palmas y las pusieron sobre el camino, y aquellos hombres que se quitaron su manto y las pusieron sobre el camino donde iba pasando Jesús. ¿Qué pasó días después? Muchos de ellos fueron influenciados por los fariseos, y muchos de ellos decían: crucifíquenle, crucifíquenle, que su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Porque ellos querían una libertad física de ser liberados del imperio romano. Y muchos de nosotros en algún momento de nuestras vidas, y muchas personas han venido a Jesús, pero nada más para ser liberada de sus problemas. Terminan sus problemas y después se alejan de la iglesia. Y es triste. Pero tú y yo estamos aquí porque entendemos que Jesús nos ha liberado de nuestro pecado que hay en nosotros, de nuestra concupiscencia que hay de nosotros, de la maldad que hay en nosotros. Tú y yo hemos buscado a Jesús porque sabemos que en Él tenemos la vida espiritual, que es la más importante, la reconexión con Dios, la reconciliación con nuestro Creador. Dios va a liberarnos también del aspecto físico, pero conforme a la Biblia, en su segunda venida. Tenemos que esperar, tenemos que estar animados, tomando ánimo y tomar fuerza, y valoremos y apreciemos la entrada triunfal de Jesús en nuestras vidas, porque nuestras vidas cambiaron. Yo, aunque era hijo de pastor, bueno, aún sigo siendo hijo de pastor, gracias a Dios, pero yo era terrible. Pero Cristo cambió mi vida. Cristo cambió la vida de cada uno de nosotros. Pero eso solamente se logra cuando entramos en el reposo que nos da nuestro Señor Jesucristo. Sigamos adelante, hermanos. Y sigo cambiando, porque no soy perfecto. Sigo teniendo mis luchitas, mis problemas, mis conflictos. Pero eso me ha llevado a depender de Cristo, porque Cristo es el que cambia lo cabezón que soy, lo duro que soy. Solamente es Cristo. Entonces, valoremos, estemos contentos, gozosos de que Cristo ha entrado en nuestras vidas, no a medias. No ha entrado y después se ha ido porque ha dicho: ay, no puedo con mejor me voy. No, Jesucristo ha entrado a nuestras vidas triunfante, como Rey y Señor en nuestras vidas. Jesús es nuestro reposo. Mateo capítulo 12, versículo 8. Ya estamos por terminar. Unos versículos más y terminamos. 12:8 nos dice: porque el Hijo del Hombre es Señor
del día de reposo. Jesús es mayor que el día de reposo, porque el día de reposo solamente era un simbolismo de lo que Jesús vino a hacer a nuestras vidas y de lo que Jesús quiere hacer en la vida de las personas que aún no lo han reconocido como su Señor y Salvador. Versículo 11 de Hebreos capítulo 4. Procuremos pues entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Reflexionemos si somos de Cristo. Reflexionemos si ya somos de Cristo. Llevemos una vida conforme a la que Cristo quiere que tú y yo llevemos. ¿Y dónde encontramos las enseñanzas de Jesús? En su palabra. Por eso es que tú y yo la estudiamos cada domingo, cada día miércoles. Por eso es que tenemos devocionales todos los días, donde estamos nutriéndonos, aprendiendo, reflexionando de la palabra de Dios. Y te voy a invitar a que nos pongamos de pie y vayamos al versículo 12 y 13 de Hebreos capítulo 4, y vamos a terminar ya este servicio con esta lectura, viendo que hay poder en la palabra, hay poder en el mensaje de Cristo. Por eso Pablo decía: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Y ahora mira qué hermoso versículo se nos deja, estos dos versículos acerca de la palabra de Dios. Hebreos capítulo 4, versículo 12 al 13, dice la palabra del Señor, todos juntos: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta el partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. Quédate así de pie. Dos consejos que nos damos en esta tarde a través de la palabra. Tú y yo podemos estar jugando a ser creyentes, y yo les puedo engañar, y yo les puedo decir: miren qué buen creyente soy, pero a Dios no lo podemos engañar. Yo te puedo engañar, e incluso me puedo engañar a mí mismo, pero a Dios no hay nada que se le pueda ocultar. Su palabra nos dice que penetra nuestro espíritu, discierne nuestros pensamientos. Somos tú y yo. Cuando entramos a la palabra de Dios, la palabra de Dios nos muestra cómo somos. Tomemos ánimo, hermanos, para llevar una vida conforme a la que Cristo nos pide que tú y yo hagamos. Si a lo mejor estamos jugando a ser creyentes, es momento de dejar el juego y tomar en serio la palabra de Dios en nuestras vidas. Porque algún día tú y yo vamos a ser llamados ante la presencia de Dios, y ahí tú y yo vamos a dar cuentas de nuestras obras. Y yo no quiero ser un obrero reprobado, yo no quiero ser un siervo inútil, y yo tampoco quiero que ustedes lo sean. Por eso, con todo amor, con todo respeto, te animo y me animo a que sigamos adelante, viviendo la palabra de Dios en nuestras vidas. Alejémonos de todo mal pensamiento, de toda mala palabra, de todas malas acciones que son contrarias a lo que Dios quiere en nuestras vidas. Llenemos nuestra mente, llenemos nuestras palabras, llenemos nuestras acciones de Jesús en nuestras vidas, del amor, de la paz, del gozo, de la bondad, de la templanza, de la benignidad, del fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas. Es difícil, pero en Cristo lo podemos. En Cristo podemos seguir adelante en medio de la adversidad, en medio de nuestro mal hábito, en medio de nuestro mal pensamiento, de nuestras malas palabras, de nuestras malas acciones. En Cristo podemos, porque en Cristo somos más que vencedores. Mi ánimo para ustedes, mi exhortación para ustedes es que sigamos adelante. No nos desanimemos, sigamos confiando en Jesús, viviendo su palabra en nuestras vidas, meditándola y siendo hacedores de ella. ¿Te acuerdas
de este ejemplo que te puse en el Sermón del Monte, Jesús diciendo que aquel que oye sus palabras, pero ¿qué más hace? Oír y ser hacedor de sus palabras, lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca, y vinieron los vientos, y vino el río, y soplaron los vientos, y su casa se mantuvo firme, porque estaba sobre la roca. Permanezcamos en Cristo, mis amados hermanos, escuchando su palabra, sus enseñanzas, pero practicándolas también. Vamos a orar en esta hermosa tarde. Gracias, Señor, por tu amor, y gracias por tu misericordia, amado Padre. Gracias por la oportunidad que tú nos has permitido de estar aquí en tu casa. Gracias por esta reflexión, Señor, que tú nos has permitido poder escuchar. Yo te pido que esta palabra, tu Santo Espíritu y el poder de tu palabra, que es cortante, que es poderosa, que penetra hasta lo más profundo de nuestros pensamientos, hasta lo más profundo de nuestro corazón, que no se te puede ocultar nada, Señor. Que tu palabra actúe en nuestras vidas, que tu Santo Espíritu siga moldeando nuestras vidas, Señor. Padre, en esta hermosa tarde yo te pido que tú guardes, Señor, nuestros pensamientos, nuestras palabras y nuestras acciones. Ayúdanos a vivir como Cristo. Ayúdanos a practicar sus enseñanzas, a ser hacedores de ella. Yo te pido, Señor, por la vida de mis hermanos, por mi vida, que estamos pasando por alguna necesidad, que estamos pasando por alguna enfermedad, que estamos pasando por alguna aflicción. Yo te pido, Señor, que tú nos sigas dando la fuerza, el ánimo, el gozo para poder seguir adelante en medio de esta vida, gozosos y alegres, esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y mientras esperamos la venida de nuestro Señor Jesucristo, ayúdanos a ser instrumentos de honra para poder llevar el evangelio a aquellas personas que están pasando por necesidad, aquellas personas que están perdidas, aquellas personas que están necesitadas de ti, Señor. Te doy gracias por la vida de cada uno de mis hermanos, de mis hermanas, de los adolescentes que hoy se quedaron, Señor. Yo te pido, amado Padre, que tú sigas obrando en nuestras vidas. En ti, Señor, descansamos. Y en esta tarde también te damos gracias porque Jesús, nuestro Señor y Salvador, entró triunfante en nuestros corazones. Te alabamos en el nombre maravilloso de tu Jesús. Te damos las gracias en esta hermosa tarde. Amén.